Bueno, hermanos, hay Heidi ha leído una parte al principio de los versículos que ella ha leído. Juan intenta decirnos que no encontraba palabras para decirnos todo lo que nosotros hablaba de los apóstoles, todo lo que nosotros hemos oído, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos palpado, todo lo que, o sea, imagínense 3 años y medio con Jesús. Pues él intenta buscar palabras ahí para decir todo lo que hemos oído, todo el jugo que le sacamos a Jesús. Esto queremos transmitir. Esa es una forma de comunicarse Dios con el ser humano. Entonces, en esta mañana, si tenemos fuerza, vamos a intentar hablar de las formas que tiene Dios de comunicarse con el hombre, de las diversas formas que tiene de comunicarse con el hombre. Para empezar, voy a darle un texto. Yo mismo lo leo y así nos ahorramos. Vamos a leer este texto varias veces, inclusive a uno más de este mismo capítulo. Pero quiero, para entrar en el sermón, me gustaría leerle Hebreos capítulo 1, versículo 1, hablando de las formas que Dios ha hablado. Y como dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios se ha manifestado de muchísimas formas que a veces se nos va de la mente las infinidad de formas que adquiere el Señor para que le reconozcamos. Hay, especialmente, yo he encontrado 12, podrían haber más, pero yo he encontrado 12 formas de revelación del Señor para el ser humano, siempre para intentar estar con Él, estar a su lado. Entonces, las 3 primeras son, vamos a llamarlas generales, son la forma que Dios se manifiesta a todo ser humano, a todo. Y el resto es la forma que Dios ha escogido para comunicarse con algún sector, con su pueblo, con algún profeta. También utilizó a los profetas, etc., ¿no? O sea, cómo utilizó Él, pero la diferencia de formas. Pero antes de eso tenemos que ver la palabra revelación. Porque si decimos cómo se ha revelado Dios, tenemos que averiguar la palabra revelación qué quiere decir. Y la palabra revelación viene es una palabra griega que quiere decir apoglupsis, que viene de apocalipsis. O sea, apocalipsis viene de acocalupsis, que significa descubrir o revelar. Apocalipsis, por lo tanto, tiene que ver con revelar, descubrir o exponer lo que previamente se oculta. Por eso se llama apocalipsis, porque la intención es algo que está oculto, sacarlo, revelarlo. Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra revelación. Voy pasando ya, como hago siempre. Existe, como decía antes, la revelación general, que son las 3 primeras que vamos a tocar ahora. Son las 3 formas de revelación general, que eso la tienen todos los seres humanos. Todo el mundo tiene el privilegio de poder sentir esa revelación, y que vamos a ir ahora poquito a poco mirando primero las 3 primeras. Y luego está el resto es la revelación especial. La revelación especial es revelación específica que Dios le da a cierto sector, a cierta persona, para un motivo especial. Algunas están más caducadas, otras Dios ya no las utiliza de la misma manera, pero sí es cierto que las ha utilizado a través del tiempo y le ha servido al hombre para conocer más a Dios y exponer a los demás el mensaje que Dios tiene para ellos. Entonces, ¿cuáles son estas formas de revelación? Primera, la naturaleza. La naturaleza dice, si quieren lo pueden buscar ya, el Salmo 91:1, yo también lo tengo aquí, pero me gusta que también busquen en la Biblia. Me parece que también se está estrenando Nicanor en los textos, porque hoy no he dado texto, entonces lo que voy diciendo van poniendo.
Este es Hebreo 1.1, muy bien. Pues, ahora es Salmos 91.1. Un texto precioso que es una forma de revelación de Dios por la naturaleza a toda la humanidad. Y el texto dice, Salmo 91.1. Ya empieza a mí. Perdona, Salmo 19.1. Hoy me van a disculpar más que nunca, ¿eh? Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quién de ustedes no se ha puesto en la orilla viendo una puesta de sol, viendo el campo, viendo el mar, viendo la naturaleza, viendo los astros y ha dicho cómo se ve que ahí está Dios por medio? Es la primera forma que Dios se revela a la humanidad. Dentro de un ratito voy a decir que el hombre no tiene excusa para no creer en Dios. Dios se ha presentado para que el hombre lo pueda observar de mil maneras. La primera, la naturaleza. Voy a ir, como son 12, hay un texto muy interesante que se encuentra en Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 21. Ahí tienes que ir uno a uno, creo que ya, y si ahí te dirá. Sí. Fíjense cómo este texto, hay textos que son difíciles de entramar por la forma, especialmente de parte de quien lo escribe, ¿no? Entonces, el Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ese era, Romanos. Sí. Claro. Es la versión. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A ver, 19. Sí, ¿verdad? Porque a mí me da la impresión. Sí, porque lo que de Dios se conoce, lo que cambian las traducciones, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora cuando acabe ahí, lo leo según mi versión. El 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. O sea, fíjense cómo este versículo nos dice lo mismo que el Salmo, pero Pablo, por supuesto, se abre mucho más. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, siendo entendidas por la propia naturaleza, de modo que no tienen excusa. Muy bien, ¿y el 21? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Después de decir desde que la propia naturaleza nos habla de Dios, el hombre se torció. La propia naturaleza habla de Dios. Muy bien, Nicanor. Estupendo, vale. A ver si se dice casi se va para otra iglesia y tenemos a Nicanor. Otra, porque la novia no va a venir. Otra de las formas, de las tres formas que tiene Dios para manifestarse al hombre en general, es la providencia. Vamos a ver qué es esto de la providencia. Dios se revela a sí mismo a través de su control, momento a momento del mundo. Esto es a menudo denominado providencia. La providencia de Dios puede ser vista en su misericordia. Por ejemplo, vamos a hacer algo de la providencia, lo que se llama la providencia en teología, que nos da Dios. La lluvia, el sol diario, el agüita para que las plantas crezcan, a veces el cielo encapotado porque no entendemos por qué, pero la naturaleza es así y Dios hace que tengamos sol, hace que los pajaritos tengan comida, siempre. Eso es la providencia. En Mateo 5, sí. En Mateo 5:45, ¿qué dice? A ver, si lo lee alguien mejor.
seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios hace llover, sale el sol contra malos, o sea, a los malos y a los buenos, a toda la naturaleza. Dios le da su providencia, todo lo que la naturaleza tiene de rica. Tú vas al mar y pesca igual un malo que un bueno, si sabe pescar y tiene carne. En Hechos 14, este estudio tenía tanto texto que estoy intentando quitar. Hechos 14, de momento el 15, luego igual leemos alguno más, Hechos 14. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Y 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Todo lo que Dios ha dado, a esto se le llama la providencia. Es la segunda forma de manifestarse el Señor. Dios nos da la lluvia, Dios nos da el sol, Dios nos da las estaciones, Dios nos da la comida, Dios nos da los peces, Dios nos da la opción de seguir viviendo. Luego también, también Dios tiene algo muy, dentro de la providencia, algo muy curioso, que la destitución de los gobernantes del mundo. Yo sobre esto me gustaría un día hablar solo de esto, porque es curioso. En Daniel 2:21, por ejemplo, se habla Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, de la sabiduría de los sabios y de la ciencia y de los entendidos. O sea, Dios pone reyes y quita reyes. Y cuando, debe ser algo curioso. O sea, últimamente, hay mucho problema con ciertos gobernantes en el mundo. Y hay, no sé cómo decir esto que cuaje. O sea, a veces nos precipitamos a decir, este gobernante fuera, porque es un tal, porque es un cual. Yo creo, hermano, que la solución sería orar al Señor para decirle, Señor, este gobernante no está haciendo lo que tendría que hacer para que actúe el Señor. No tenemos potestad para nosotros quitar o poner reyes o quitar gobernantes. Eso lo tiene que hacer Dios. Y tenemos que unirnos, no para manifestarnos para que quiten a Rajoy, por ejemplo, que está ahora, sino, si no nos gusta, manifestarnos para que el Señor, orándole, para que el Señor vea las cosas malas que está haciendo, si es que está haciendo cosas malas, lo dije como ejemplo. O sea, yo pienso que a veces nos precipitamos en esta y en otras cosas, y sería cuestión de dar un paso atrás y decir, Señor, no estamos contentos con este rey que has puesto, porque si Él dice ahí que quita y pone, quiere decir que a veces nos pone un rey bueno, a veces nos pone un rey malo, y puede ser también para darnos una lección, como hizo con Israel muchas veces. Cuando el pueblo desobedecía a Dios, lo que Dios hacía no era darle un caramelito para que... No. Dios ponía un fax a Babilonia o a Egipto o al otro. Vengan, invaden Israel, que van a estar patas arriba. Y se los llevan. 300 años. Los años que hagan falta de esclavos, porque no se han portado bien con el Señor. Así actuaba. O sea, nosotros hoy, como cristianos, deberíamos decir, esto no me gusta, voy a intentar hablar con el Señor para que tome medidas, porque es Él quien quita y pone.
Pasamos un poquito esta ya y llegamos a la tercera, que es la más curiosa. La tercera de las tres que tienen que ver con todo el mundo. Y hay algo curioso que a veces hasta hemos un poco discutido entre hermanos, porque no sabemos la magnitud de esto, pero esta se llama la conciencia. Y es curiosa la conciencia dentro de la Biblia, porque atención a estos textos. Romanos capítulo 2, 14 y 15. Atención a estos versículos que no siempre se entienden bien. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ustedes se han percatado que aunque sea un ateo, aunque sea alguien que no cree, tiene una especie de ley moral metida en la conciencia. Y a lo mejor tú dices, bueno, puede ser hasta un asesino, eso es claro, pero a lo mejor después dice de que él no roba, él cuando su perrito va por la calle lo limpia, porque y tiene una moralidad implantada, nace con ella. Esto se puede entender porque todo el mundo nace, aunque Adán y Eva pecaron, todo el mundo nace con una conciencia que ya fue religiosa, que ya fue dirigida por Dios. Entonces, todo el gentil, el que no cree, el que no ha aceptado a Jesucristo, todavía tiene, y cuando a mí me preguntan, bueno, voy a acabar leo el texto completo. El 15 falta, ¿no? Y el 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus propios razonamientos. Esto también me han preguntado muchas veces. Bueno, pues se piensan que el pastor es un semidios, ¿no? O sea, vamos a ver, y alguien que no cree, si cuando venga Cristo no ha creído, entonces él no está convertido. ¿Qué va a hacer Cristo ahí? Y yo normalmente le digo, pregúntaselo al Señor. Pero aquí te puedo decir de que yo creo que cuando venga Jesús, las personas que no han sido convertidas van a ser juzgadas por su propia conciencia. O sea, por su propia ley que tienen en sus corazones. Ahí voy. Esta ley que tienen ellos es como una brújula interna que nos alerta para lo que es bueno o malo. Por supuesto, con más margen que la nuestra, que son los 10 mandamientos, que están mucho más claros. Pero ellos tienen su margen y dicen, esto está bien, esto está mal, sin conocer la ley. Bueno, la cuarta parte, ya vamos por la cuarta, ya entramos en lo que solamente son... no es a todo el mundo, sino a las personas que Dios quiere, serían los sueños. Dios se manifiesta a través de los sueños. Infinidad de textos de la Biblia, no vamos a poner ninguno, pues son demasiados. Jacob, Daniel, todos los profetas tuvieron sueños para luego hacer cosas. O sea, Dios se manifiesta muchas veces en el sueño. Pero, siempre sacamos textos del Antiguo Testamento. Acuérdense que inclusive Dios utiliza sueños no solamente a sus profetas, sino a personas que no eran creyentes. Por ejemplo, Nabucodonosor no era creyente y así todo Dios le muestra un sueño para que se haga algo. O sea, Dios actúa también y actuaba a través de los sueños. También en el Nuevo Testamento, el sueño, esto sí vamos a buscarlo. En Hechos capítulo 2, 16 y 17. En el Nuevo Testamento el sueño sería una forma de comunicarse entre Dios y el hombre. En el Nuevo Testamento, y vamos a leerlo, Hechos 2, 16 y 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que dice, y en los postreros días, o sea, después del Pentecostés, derramaré
de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Después hablamos de eso. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea, después, en la iglesia de hoy, también tendrían que haber sueños, visiones, etc. Vamos a ir un poquito más rápido. El quinto sería las visiones. Las visiones. Otra forma de manifestarse el Señor es a través de las visiones. Los profetas también se dan casos raros. Por ejemplo, Dios usa a menudo visiones para comunicar verdades importantes. Isaías tuvo una visión, por ejemplo, del Señor sentado en un trono alto y sublime. Ezequiel vio un montón de visiones. O sea, la visión dentro de la Biblia es bastante importante. O sea, el sueño que tuvo Nabucodonosor también tuvo visión. Y la visión que tuvo Daniel del sueño también fue visión. O sea, la visión fue muy importante. Otra que se ve menos, pero que también se ve, y lo intento dar en los dos testamentos, es la voz audible. Dios se puede manifestar a través de la voz audible. Esto es curioso. Tengo aquí un par de ejemplos, a ver si los encuentro rapidito. A Samuel, en vez de buscarlo, lo digo. A Samuel, Dios no le mandó una visión ni un sueño. Dios le dijo con su voz: quiero que seas mi gobernante. Con su propia voz, porque habían dudas entre varios. Él dijo: no, quiero que seas mi gobernante, con tu propia voz. Pero en el Nuevo Testamento, que es donde más a nosotros nos gusta indagar, Dios se aparece en Lucas 9:35 a varios de los apóstoles, a Pedro, Santiago y Juan, que estaban dudando ciertas cosas. Fíjate lo que pasa. Eso sí no es. En Lucas 9:35. Muy bien, ¿eh? Un campeón, ¿eh? Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Es una manifestación de Dios con su voz, con su propia voz. O sea, Dios habló y dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, seguidlo a él, déjense tantas tonterías. El 7, y quiero llegar pronto al... El 7 sería las teofanías. ¿Qué es una teofanía? Teo, Dios, fanía, fania. Dios es hueva. No, teofanía. Pues la teofanía es, voy a decir un ejemplo. Cuando Moisés subió al monte, ¿cómo se presentó Dios? En forma de una zarza ardiendo. O sea, inclusive, una vez no habló Dios a través de un burro. No dio señas Dios a través. Es que Dios ha intentado al hombre hablarle de todas las maneras posibles para guiarle. En ese caso, se le presenta a Moisés una zarza ardiendo que no se apagaba, y eso es de lo que estamos hablando. Y entramos ahora, porque hay gente que piensa que Dios también se manifiesta, esto yo no lo pongo porque no lo creo, que Dios se manifiesta en un ángel. O sea, que Dios es un ángel que se manifiesta, por ejemplo, Gabriel. Pero esta teoría viene de aquellas religiones que no aceptan a Jesucristo como Dios. Y hay ciertas iglesias que han utilizado ciertos textos para decir que el ángel que se le presentó a María era Jesús mismo. Y no puede ser cierto. O sea, la Biblia hace bastante separación entre Jesús y los ángeles. En Hebreos capítulo 1 tienen ustedes un capítulo donde se ve quién es mayor, quién es menor. Sería, si Jesús viniese en forma de ángel, no sería
natural, no sería normal, porque para eso están los ángeles. Si hay ángeles, si se denotan ángeles en la Biblia, como Gabriel, que es el number one. Porque ese hombre estuvo con Daniel, estuvo anunciando a María, habló con José y lo mandan a las misiones especiales. Lo mandan a las misiones especiales. Vamos a llamarlo, ¿cómo se llama? Misión imposible. Misión imposible. Tom Cruise. Tom Cruise, para las misiones raras, oye, él llegaba y hablaba a veces, que es lo que confunde a la gente, hablaba como si fuera Dios. Tienes que hacer esto y esto y esto, yo te lo mando. Pero claro, él es un mensajero, porque ángel quiere decir mensajero. Si aquí viene el mensajero del banco Tulipán, porque tú le debes dinero al banco Tulipán, y mandan a un empleaducho del banco, te va a decir, usted nos debe, usted debe al banco tanto, y tiene que dármelo ahora, a un cheque, o sea, él te va a pedir como si fuera el banco. Esa es lo que hacían los ángeles. Iban en representante de Dios, iban en nombre de Dios. Pero aparte, apartando eso, los ángeles sí son una forma de revelación que Dios ha tenido. Pero muchísimas veces. O sea, los ángeles, como decía antes, un ángel anunció a María. Cuando José se vio bastante mal, porque José se entera que María está embarazada, que era su novia, que no la había conocido, que se querían casar y está embarazada. Oye, pues José, como ser humano, oye, y tuve que ir a un ángel y decirle, no te preocupes, esto pasó por esto y esto y esto. Fue un ángel enviado por Dios. ¿Cuántas veces hemos leído de situaciones en la Biblia que Dios envía ángeles? A Sodoma, aquí, allá, envía ángeles. Tengo anécdotas y experiencias reales de cómo Dios ha mandado ángeles en este tiempo y los han visto y luego no se esperan por qué ocurren cosas. Y Dios sigue mandando ángeles para decirnos que sigamos por el camino. Con esto que dije ahora, me ahorré. Si leemos en Lucas, no lo pongas. Lucas, no lo pongas. Lucas, Gabriel habla con María, habla con tal, y fue un ángel importante. Hubieron varios ángeles y arcángeles en Daniel 9, en Lucas 1. Los ángeles entonces han sido muy importantes y siguen siéndolo. Dos ángeles estuvieron en la presencia cuando Jesús se iba. Se pusieron dos varones con vestiduras blancas al lado. Eran dos ángeles que le dijeron, varones hermanos, que estáis mirando al cielo. Este mismo que habéis visto ir, bajará como lo habéis visto ir al cielo. Eran dos ángeles. Siempre se presentaron ángeles y se siguen presentando. Hermano, el Señor nos invita a que a más quitemos el árbol que tenemos en la cara, a más quitemos el árbol, más vamos a ver el bosque. A veces los ruidos no nos dejan oír la voz del Señor que nos habla. Y a veces tantas cosas no nos dejan ver cómo el Señor nos tiene protección, nos tiene ángeles y estamos, como siempre digo, protegidos por ese espíritu que no permite que el mal nos haga demasiado daño, sino hasta donde podamos llegar. Yo esta semana me encuentro un machote, porque mira que hay aguanta ahí. En lugar, lo siguiente, los profetas. Dios envió profetas. Aquí vamos a parar un poquito, es el 9 ya. Dios envió profetas desde su comienzo. Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, Joel, Zacarías, todos los profetas eran de una forma peculiar. O sea, la gran mayoría ya nacían sabiendo su mamá que iba a ser profeta. Desde el vientre de tu madre te conocí. O sea, ya yo sabía que tú ibas a ser profeta desde que nacía hasta que moría. Era diferente al sacerdote, que era de la tribu de Leví, y era una rotación, rotaban todos. Había muchos y rotaban cada 15 días así los sacerdotes. El profeta no. El profeta de turno empezaba
a ser profeta, habían hasta a veces 3, 4 contemporáneos, o sea, se encontraban varios, y era profeta, y todo el pueblo acudía a él, porque Dios le hablaba al pueblo a través del profeta. Eso es bueno que lo sepamos ahora sí. Dios le hablaba al pueblo a través del profeta. Entonces, llega el momento que buscamos otra vez Hebreo, pero antes de Hebreo, loco. Vamos a buscar primero Lucas 16:16. Para entender el profetismo hoy, tenemos que ver cómo era antes. O sea, Dios utilizaba a esas personas para, durante toda la vida, todo mensaje que quería transmitir, se lo daba al profeta. Y el profeta iba al pueblo y le decía, Dios me ha dicho esto, y están haciendo esto mal, tienen que hacerlo bien. Y era la forma que había. Ahora, llega el momento que se acaba, digamos, se acaba el Antiguo Testamento. O sea, llega el momento que las leyes de Moisés van a su caducidad. Y también algo que anunciaba al Mesías, que eran los profetas, que la profecía principal, todas estaban anunciando al Mesías que venía. Entonces, Lucas, teólogo, médico, buena gente, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Recuerdo siempre, me acordaré, cuando yo decía esto, que me decían, hasta Juan el Bautista. Yo, sí. Entonces, ¿por qué Juan en el Apocalipsis es profeta, pues profetizó? Pues no tiene nada que ver, hermano. La ley y los profetas que antes se utilizaban de esta forma, eran hasta Juan. Venido Cristo, ya cuando Juan le vio, la ley de Moisés dijo, es una forma metafórica que estoy hablando. La ley dijo, es bueno que yo muera, porque si yo soy un testamento y mi testador va a morir en la cruz, yo tengo que morir. Esa es la ley de Moisés. Y Juan el Bautista dijo, es bueno que yo mengüe, para que él crezca. Por eso dijo Lucas, la ley y los profetas eran hasta Juan. Pero el texto clave, el texto bonito, el texto que no tiene contraindicaciones, es Hebreos 1 y 2. Antes lo leemos otra vez, bien leído. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, atención, en otro tiempo, a los padres por los profetas, era la forma. O sea, Dios tenía la forma de hablarle a nuestros antepasados, a nuestros padres o a los antepasados judíos, les hablaba a través de los profetas. Recuerden que era para transmitirle el mensaje que él tenía al pueblo a través del profeta. Ahora tenemos un intermediario mejor. Entonces, el 2 dice, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Los profetas anunciaban al Hijo. La ley de Moisés anunciaba al Hijo. Las dos caducaron, porque ahora ya tenemos al Hijo. No hace falta un profeta guiado por Dios desde su nacimiento para que nos transmita el mensaje que Él tiene para dárselo al pueblo. Porque hoy tenemos a Cristo. ¿Y qué es Cristo? Cristo es, en el principio era la palabra. En el principio era el verbo. Cristo es el verbo. Es la palabra de Dios. Por eso, hoy tenemos a Cristo que murió por nosotros y nos dio la vía libre enviándonos el Espíritu Santo y su palabra. Hoy día, el profeta, que en griego quiere decir rompedor de textos, o sea, el que coge un texto y lo hace un zumo, es el que coge la Biblia, coge un versículo y lo explica. Ese es un profeta, guiado por el Espíritu Santo y siempre con el auspicio de Cristo detrás. Porque hoy tenemos a Jesucristo que nos explica.
las cosas que yo hablo aquí porque Jesús lo dijo o Jesús quiere que se diga. No es el pastor o un profeta, no es nadie que vaya a sacar nada nuevo. Todo ya está en la Biblia. El profeta daba el mensaje, Dios daba el mensaje al pueblo a través del profeta. Hoy tenemos a Cristo y recibimos por el Espíritu el mensaje a través de la Biblia. Y no hay más. No hay más. Entonces es bueno que igual tú mañana vas a una iglesia y dices, oye, muchachos, predicó un pastor, profetizó, ¿vale? Cogió 4 versículos, hizo un sermón de miedo. Perfecto. Eso es profetizar según los griegos. Pero no es profetizar según el Antiguo Testamento. Y sobre Juan, Juan era apóstol. Y Jesús insistió tanto en que no pareciera que era un profeta como en el Antiguo Testamento, que si leen Apocalipsis, empieza diciendo la revelación de Jesucristo. Ahí el profeta es Jesucristo. El profeta es Jesucristo, no es Juan. Bueno, estamos en la parte de los profetas. Dios se ha manifestado y se sigue. En el Nuevo Testamento también se manifiesta a través de profetas que dirigen la palabra. Un ejemplo, espérate un momento, vamos a encontrar en Efesios 3:5, a ver qué ponía aquí, qué curiosidad. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, hoy tenemos el Espíritu Santo y podemos encontrar en la Biblia lo que antes no se encontraba. Dicho de esta palabra, porque ya no existen profetas, ahora somos nosotros los profetas. Entonces, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Como es revelado a sus apóstoles y profetas por su Espíritu. ¿Quieren una muestra de un profeta del Nuevo Testamento? Ustedes se acuerdan, lo tengo aquí entero, no lo pongo entero. Un ejemplo es Hechos, no lo pongo, es larguísimo. Hechos capítulo 8. El Espíritu coge a un diácono. ¿Quién es aquí diácono? Coge a un diácono y dice, ve a tal sitio. Y lo traspasa, y se ve un diácono que se llamaba Felipe. En un lugar había un carro allí y un señor de color negro, estaba dentro del carro leyendo. Felipe no había nacido para ser profeta, pero profeta en el Nuevo Testamento es justamente lo que hizo Felipe. Felipe llegó y dice, ¿entiendes lo que lees? Este hombre dice, si alguien no me explica, yo no sé, entiendo cosas, pero no sé si aquí Isaías se refiere a él mismo o a alguien que va a venir. ¿Te importa que Dios te comente un poquito? Dice, por favor, pasa, siéntate en el carro. Y dice Hechos 8, que le dio un estudio bíblico que tocó todos los temas, porque dice que desde ese texto, desde Isaías, recuerden que solamente existía el Antiguo Testamento. Desde Isaías le habló todas las profecías que hablaban de Jesús, le habló de todas las doctrinas que había dicho Jesús, porque cuando llega el momento este hombre dice, ahí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe había profetizado sobre este hombre de tal forma que hoy día toda la tradición está de acuerdo en que hay una iglesia en Etiopía que tiene 2000 años, que es la iglesia que fundó el etíope que Felipe le habló en aquel momento. Eso es un profeta. Profeta es cuando vuestro pastor, vuestro líder, vuestro amigo, tú mismo en casa, dice, oye, estoy descubriendo esto no me cuadra, estoy haciendo un estudio sobre esto me está gustando más que... No, nos han engañado. ¿Qué es esto? Eso es profetizar. Eso es importante, eso es profetizar, porque nunca lo hubiésemos hecho, dice la Biblia, si no fuera por la ayuda
del Espíritu Santo. Nunca lo hubiésemos hecho sin la ayuda del Espíritu Santo. Este lo vimos antes así. Bueno, vamos a pasar ya todo esto del eunuco y tal. Y ya pasamos al 10, que es más sencillo, que es milagros y eventos sobrenaturales. Se vieron milagros en el Antiguo, se vieron otra forma de manifestarse el Señor con milagros. O sea, Jesús estaba empezando una obra inmensa, un ministerio inmenso, y Él hizo muchos milagros, muchos eventos milagrosos, muchas cosas que hoy día, o sea, es más difícil hoy, aunque también se ven. Lo que pasa es que se ven siempre con letra pequeña, pero también se ven milagros. Lo que pasa es que en el tiempo de Jesús tenía que ser mucho más exaltado para hacerse lo que realmente se hizo, que se llama el cristianismo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo hay milagros. No pongo ni textos. Luego el 11, recuerden que son 12, el 11 de la forma, el número 11, de la forma en que en que Dios se manifiesta, es a través del mismo Jesucristo. Esa es la parte más sublime. Dios se manifestó por su Hijo. A Dios nadie le ha visto jamás, pero se ha manifestado a través de su Hijo, Jesucristo. Eso ha hecho que ese plan de Dios ha hecho que estemos más identificados con Dios. Parece que estamos más identificados porque sabemos que Jesús vino, padeció, sufrió, tuvo amigos, jugó la pelota, tenía tal, se cortó un día con un clavo, clavando. O sea, tenemos a alguien cercano y no ese Dios tan lejano que teníamos. Entonces, eso nos hace sentir más partícipes de Dios, porque vemos a Dios manifestado. Ese es Jesucristo. Es la gran manifestación. Y lógicamente, el mismo texto que vamos a poner, que no vamos a ponerlo, es ese. Dios, habiendo hablado muchas veces antes, ahora nos habla por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, Jesús es el máximo. Jesús es Dios hecho hombre. Esa es la gran manifestación de Dios. En Juan 1.1, un texto que todo el mundo se sabe, en el principio era la palabra o el verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Por Él, dice el versículo 2 y 3, por Él fueron hechas todas las cosas. Por Él, por Jesús, fueron hechas todas las cosas. O sea, Jesús es nuestro creador. Jesús es quien estaba con el pueblo de Israel siguiéndolo. Dice Pablo que la piedra que le seguía para darles agua era Jesucristo. O sea, Jesús es la máxima. Jesús, en Juan 1.18, Jesús, Él revela cómo es el Padre. En Juan 5.36-37 revela la compasión del Padre. En Juan 6, Él revela que el Padre da vida eterna a través de su Hijo. En Mateo 11.27 revela quién conoce al Padre. Jesús es el máximo de la revelación de Dios. Pero ¿cuál es el máximo para nosotros aquí y ahora? La manifestación de Dios en página escrita, y es el número 12, la Biblia. Y ya con esto terminamos. La Biblia es la gran manifestación de Dios, porque está a nuestro alcance de día y de noche. Podemos leerla, podemos darle vuelta, podemos investigarla, quitar texto, poner texto, arreglarla. La Biblia está diseñada para nuestra salvación, para conocer a Dios. Por eso Satanás hoy está intentando, por muchos medios, quitar de nuevo la Biblia. Ya la quitó a la fuerza, ahora la está quitando a través de teologías baratas que dicen que la Biblia ya no hace falta. La Biblia, ahí está lo que Dios quiere de nosotros y lo que tendríamos que hacer. El día a día está ahí, en la Biblia. Podría dar muchos textos. Segunda de Pedro 1.21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto se encuentra en segunda de Pedro 1.21. Podríamos dar un texto como Juan 5.39, tan conocido: escudriñad
Jesús no paró de decir, escudriñad, aunque no lo hagamos, pero Él no paró de decir, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, le decía a los judíos, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de Jesús. Si queremos parecernos a Jesús, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia. Y acabamos, hermanos, con 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, fuera otra enseñanza, para reprender, para corregir. Fíjense todo lo que nos están quitando ciertas teologías modernas. O sea, si quitamos la Biblia, ya no hay quien nos enseñe, quien nos reprenda, quien nos corrija, quien nos instruya en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, gracias a la Biblia, enteramente preparado para toda buena obra. Si quitamos la Biblia, nos dejamos todo esto. Y último texto, que hemos visto cómo Dios se manifiesta de muchas maneras, y hemos visto que al final la Biblia va a encerrar todo. Y el problema de la iglesia mundial es la Biblia. Dios dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido. ¿No saben cuántas iglesias están cayendo? Porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. No vienen a los estudios, ni hacen estudios en su iglesia. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Recuerden que somos sacerdocios de Cristo. Y Él dice, por cuanto te negaste a estudiar la Biblia, yo te rechazo como sacerdote. Aquí pone eso. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y a Dios eso lo pone histérico, cuando tiene que decirte, porque yo me acuerdo de tu maldad en tercera y cuarta generación, a Dios eso no le gusta. Pero tiene que reprendernos de mil maneras. Entonces, hermanos, tomemos medidas. Tomemos medidas. O sea, Dios se manifiesta de la forma que sea necesaria para nuestro bien. Hagamos lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es, primero, reconocer a Jesucristo como nuestro líder, campeón y salvador. A partir de ahí, reconocer que estamos protegidos y guiados por el Espíritu Santo. Y a partir de ahí decirle, ahora vamos a abrir la Biblia y vamos a descubrir lo que quiera el Espíritu, no lo que yo quiera. Hermanos, no es lo que a mí me guste, no decir esto no, esto sí, lo que nos diga la Biblia. Y cuando hagamos eso, nos sentiremos mejor. Amén.